Me encantaría que me toque también algo así, que cuando uno vaya envejeciendo pueda juntarse con sus amigas e ir a vivir todas juntas y hacer una linda banda para aprovechar esa segunda etapa de la juventud. Digo, para mí es una segunda juventud la que llega cuando llega la vejez. Y qué mejor que juntarte con amigas, ir a vivir todas juntas y, bueno, acompañarse en esa etapa también. Vamos a hablar con Anabela Serventi, que es psicóloga. ¿Cómo estás, Anabela? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Digo, qué linda propuesta, ¿no? La de que la segunda juventud o la vejez sea en compañía de amigas. Esto tiene un nombre, se llama cohousing, ¿no? Sí, exactamente, sí. Esta es una tendencia que se está imponiendo en los últimos años y que tiene que ver con un montón de factores sociales, ¿sí? En principio, el fenómeno de la soledad no deseada que viene en aumento en el mundo, ¿sí? De hecho, hay países que ya desde 2018 tienen el Ministerio de la Soledad, por ejemplo, ¿no? ¿En qué país Entonces, tienen el Ministerio de la Soledad? el Ministerio de la Soledad y Aislamiento se creó en Japón, en Reino Unido también hay un Ministerio de la Soledad, en Mira, España existe el Observatorio Estatal de la Soledad. España es quien sigue las estadísticas bien de cerca. Ellos, por ejemplo, se ocupan mucho de este tema porque ya saben que este fenómeno de la soledad no deseada se lleva el 1.17 del PBI anual en tratamiento, por ejemplo, ¿no? mira. Entonces empezaron a enfocarse mucho en la prevención y en esto del cohousing ellos lo que hacen también es unen a adultos mayores que están solos, por ejemplo, en su casa y les hacen todo un programa de renta para que alquilen habitaciones a universitarios que se van a estudiar por esa zona y también están solos, ¿no? Entonces pueden compartir experiencias, tienen cuidado, ¿sí? Japón tiene también una especie de vale, una especie de moneda simbólica que los jóvenes intercambian con los adultos mayores por cuidado, les van a hacer alguna compra, algún trámite, pasan algún rato teniendo una conversación con ellos, los llevan a un paseo, ¿bien? El mundo está observando todo esto que tiene que ver también con las bajas de la tasa de natalidad, ¿no? Claro. Entonces tal vez hay un hijo ocupándose de 4 adultos mayores, porque tal vez sus padres se separaron y formaron pareja con personas que tampoco tienen hijos, ¿no? Entonces, Ujú. toda esta sobrecarga, los costos de cuidado, también la etapa de la vida en la que tenemos mucho tiempo para seguir pasándola bien. Ya no es una etapa en la que solamente pensamos en decaimiento, ¿sí? Y en un empeoramiento de la salud. Entonces, la oportunidad de vivir con amigos hace también que los costos sean menores, que la pasemos mejor, que podamos elaborar cuestiones existenciales propias de ese ciclo vital, como Claro, el cambio del claro. cuerpo, los duelos, ¿sí? Las cosas que nos preocupan a futuro, ¿bien? Entonces, Ahora, Anabela, es una modalidad llena de oportunidades, hay que sí. prepararse para esto de encontrarse con amigos y de repente decir, bueno, pasemos juntos la vejez porque nos Mm. va a ayudar. Yo te ayudo a vos, vos me ayudas a mí. Vivimos en un ámbito que no va a ser un geriátrico, no va a ser, bueno, un lugar donde estemos recluidos esperando que llegue algún familiar. ¿Cómo se prepara esto? Sí, ese es el lado B de esta cuestión también, porque justamente nosotros pensamos en una adultez mayor que está sucediendo ahora, que viene, por supuesto, gestándose de generaciones anteriores, ¿no? Entonces, tal vez han sido generaciones que han puesto demasiado en la pareja y no han cultivado amistades por fuera de la pareja, o han cultivado muy pocas, ¿no? Entonces, también este fenómeno de la soledad aparece por esta cuestión, ¿no? Entonces, empiezan algunos o a partir de una viudez o a partir de una separación, a darse cuenta que eso necesita espacio, ¿no? Entonces empiezan a cultivar estas amistades, que es lo que les hace llegar a esta etapa, a vivirla y transitarla con integridad en lugar de transitarla con desdén por todo lo que no se hizo antes. Qué interesante lo que decís, qué necesario también cultivar los vínculos, ¿no? Más allá de Ujú, la familia, tener vínculos y absolutamente. amistades es tan necesario como respirar, porque cuando vos respirás ese aire compartido, es otra de la historia. Pero ¿cómo hacer? Porque, bueno, en Argentina estamos realmente con jubilaciones mínimas, vos sabés que Ujú. la gente tiene muchas dificultades, ¿vos crees que todo el mundo va a tener posibilidades de practicar esto? ¿O hay que tener No dinero es, para claro, hacerlo?
No es un proyecto instantáneo, por supuesto, ¿sí? Y de todas maneras, sí, la fuerza de juntarse, ¿no? En alguien que tiene una casa tal vez con 2 o con 3 habitaciones, ¿no? Puede ofrecer esa vivienda y dividir los gastos de una manera inteligente. Ajá. También se puede pedir una asesoría para esto, ¿no? Hay algún asesor que los ayude a ordenar las cuentas y hacer una planificación para futuros años, un plan de 5, 10 años, 15 años, lo que quieran, ¿no? Claro. Ayuda a los hijos también para esta planificación. Y también otra cosa que es interesante es que estos grupos también pueden hacer terapia vincular, porque la terapia vincular no es solamente para la pareja, ¿no? Entonces, en estos grupos de amigos que conviven juntos, también aparece como posibilidad un espacio de reflexión de corte filosófico-terapéutico para pensar en las ideas de muerte, en las ideas de duelos del cuerpo, de funcionamiento del cuerpo que ya no es el mismo, ¿no? De repasar anécdotas de cosas que se perdieron, justamente para no sobrecargarse entre ellos en esa función. Qué interesante. Bueno, me imagino que como en toda convivencia, cuando la gente se junta para pasar los años de vida útil que les quedan, pero están en la vejez, habrá reglas de convivencia, habrá, no sé, protocolos como para decir, bueno, mira, si vos te cuesta movilizarte, yo te ayudo, a mí me cuestan otras cosas y me ayudas vos. ¿Se arma todo esto? Sí, eso es fundamental, que el contrato de convivencia sea explícito, sea casi te diría por escrito mejor, y que se revise cada tanto qué es lo que les está funcionando y qué es lo que no. Que también es lo que deberían hacer las parejas, ¿no? Tener una reunión cada tanto para charlar de las cosas que no funcionan o no, porque los vínculos en definitiva de distinto calibre, pero todas son historias de amor. Claro. Los vínculos con tus amigos son historias de amor también, donde a veces se necesita realizar ciertos ajustes o transparentar ciertas incomodidades, ¿no? Entonces la planificación es fundamental, ¿sí? Y entender que no todos contamos con los mismos recursos. A veces alguno puede poner más el recurso de la escucha, otro puede poner más el recurso de ir a hacer las compras, otro tendrá un poco más de recurso económico, ¿sí? Entonces también hacer una gestión del talento inteligente de lo que cada uno puede aportar. Claro, no estamos hablando de vivir con extraños, estamos hablando de vivir con gente conocida, que quizás fueron tus Exacto. amigos ayer, o gente que conociste a lo largo de la vida, y de repente decís, bueno, en esta parte de mi vida, que no me conviene estar sola porque cualquier cosa que me pase puede ser un riesgo, estaría bueno juntarnos. ¿Esta es una propuesta que hacen los hijos o que hace la gente mayor? A veces nace de los hijos, ¿sí? Por supuesto con mucho cuidado, ¿no? Porque los adultos a veces lo que decodifican es no te querés hacer cargo, ¿no? Cosas por el estilo, ¿bien? Pero entonces, digo, si uno va cultivando el arte de la conversación a lo largo del tiempo, ninguna conversación termina siendo extraña o termina siendo rara, ¿no? Ahora, si no hablamos nunca y no tenemos una visión de futuro, claramente es una conversación que va a caer dentro de la sorpresa, ¿no? A veces agradable y a veces desagradable. Claro. Pero sí, digo, es interesante, o esto que vos decías también, ¿no? El tema de cómo nos organizamos para esta convivencia, también entender que los costos de cuidado, digo, si hay que pensar en una persona que los asista, que esté 24 horas, alguien acompañándolos y demás, también se reducen los costos de esto. Entonces a la planificación ayuda para todos realmente. Y decime, ¿a qué edad se empieza a planificar toda esta historia que se va a dar en algún momento de la vida? Mira, nosotros con mis amigos ya lo hablamos, de hecho, así que ¿En serio me estamos decís? en los 40 y ya estamos hablando un poco de que es una posibilidad y cómo nos gustaría que sea y demás. No hay una edad de comienzo para esto. Algunos esto se les habilita ahora porque empieza a aparecer en las noticias afortunadamente y se empieza a hablar más de esta generación silver que le llaman ahora, ¿no? Entonces recién ahora tienen la posibilidad de pensarlo y de habilitárselos, ¿no? Porque justamente esto es lo que te digo, los códigos culturales de generaciones anteriores eran muy rígidos, ¿no? Respecto de la pareja para toda la vida, ¿no? Y demás. Entonces para algunos recién empieza a ser una opción. Para otros tenemos la posibilidad de pensarlo con mucho tiempo de sobra. Bueno, es importante todo esto, ¿no? Porque estamos hablando de unirnos en vez de separarnos, que hoy todo tiende a separarse, la gente está cada vez más sola. Proponer que, bueno, llegada a la vejez, estés con ese grupo de amigas con el que te reís, la pasas bien, a pesar de los años, a pesar de los achaques y de los dolores, que tengas la posibilidad de, bueno, pasarla lindo también en esa parte de la vida. Está buenísimo, a mí me parece que es muy positivo. ¿Vos le ves alguna dificultad a todo esto que estamos contando? No, las dificultades son propias de cualquier convivencia, ¿no? Y sobre todo de las crisis vitales propias de esa edad, como te digo, ¿no? Cómo cada uno empieza a elaborar las ideas de duelo, porque también muchos amigos van muriendo a lo largo de este proyecto, ¿no? Entonces también, por eso te decía esto de un espacio de terapia vinculada
vincular cada tanto, que puede ser una vez por mes, una vez cada 15 días, incluso pedir eso a domicilio, ¿no? Donde se genere un conversatorio de soporte para todas estas cuestiones, ayuda justamente a liberar esas tensiones que pueden generar roces en la convivencia. Yo entiendo y pienso que la gente mayor lo que menos quiere es ser una carga para sus hijos, ¿no? Y esta es una salida casi perfecta para estar acompañados, que los hijos estén tranquilos y no dar trabajo. Sí, y eso también es parte de lo que nos tenemos que poner a pensar como sociedades, ¿no? Porque justamente esta idea de ser una carga para alguien también se trasladó a los vínculos de pareja, ¿no? Entonces, fíjate que estamos en una etapa que los sociólogos llaman etapa de recesión sexual, con crisis de baja en la natalidad y demás, porque todo el mundo está viendo a los vínculos como un costo o una pérdida en lugar de una ganancia o una inversión, ¿no? Entonces, ese es un paradigma que nos tenemos que empezar a poner a revisar. Es cierto que para las personas en lo que se llama la edad de la productividad, ¿no? Cuando tienen que cuidar a sus padres que entran en la adultez mayor y a su vez a los hijos en etapa escolar, es mucha carga económica, es mucha carga de tiempo, es mucha carga de estrés, ¿sí? Están muy sobreexigidos y como te decía, a veces hay un solo hijo para ocuparse de 4 adultos mayores y de los hijos que tengan, ¿no? Entonces, totalmente. Es cierto que es una carga, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer justamente para facilitar esto, ¿no? ¿Cómo podemos bajar las resistencias y encontrar la mejor manera para todos? Estaba viendo el artículo y las fotos incluso, son de mujeres. ¿Por qué solo mujeres y no hombres? Las mujeres son las que más se animan a este plan, porque son las que en la adultez mayor empiezan justamente a soltar los estereotipos, a soltar los prejuicios, tienen más vida social, suelen salir más. A los hombres les cuesta mucho soltar esa rigidez. Ajá. ¿En la Argentina ya hay, Anabela, este tipo de movimientos? Sí, empiezan a aparecer poco a poco, empieza a aparecer la inquietud sobre todo. También, por supuesto, acompañado con otros factores sociales, ¿no? Que las residencias para adultos mayores son realmente muy costosas en nuestro país. Gracias, Anabela. Es un temazo. La verdad que lo vamos a seguir. Muchas gracias. Por favor, que estés muy bien. Gracias a vos. Decime, Anabela, ¿hay alguna forma de comunicarse con vos por si la gente quiere hacerlo? En redes me encuentran como anabela.servente y en las librerías pueden encontrar mis libros ya de psicoeducación. Ah, perfecto. Contame el título del último libro. El último libro es Ansiedad y estrés en la vida cotidiana. Decímelo despacito así te entiendo. Ansiedad y estrés en la vida cotidiana. Nada más y nada menos. Sí, nada más y nada menos. El anterior es Construyendo una autoestima segura, justamente, ¿no? Para empezar a practicar esto de la integridad que te digo a medida que vamos creciendo también. Bueno, si te parece bien, en otro momento, vamos a abordar el tema que tratas en los libros, ¿te parece? Cuando quieras, claro, sí. Anabela Serventi, un beso grande. Para vos. Bien, chau, chau. Es psicóloga y habla de el cohousing como respuesta a la soledad. Esto de juntarte con amigos, amigas, si se trata de mujeres, porque, como decía Anabela, la mujer es más longeva que el hombre, más se junta más con las amigas, salimos más. En algunos casos es distinto, pero se toma como que a la mujer le cuesta menos este tipo de movimientos, se juntan entre amigas, se van a vivir juntas y atraviesan la vejez como si fuera una etapa de la vida para hacer otras cosas, no solamente la soledad y los achaques, sino el hecho de estar juntas y hacernos la vida más sencilla.